amigos? Bienvenidos a una nueva serie en esta cadena de televisión católica dedicada precisamente a la fe. Es una continuación de la que empezamos el año pasado, después de que el Papa Benedicto convocara el Año de la Fe y hiciera aquel documento titulado Porta Fidei. Nosotros, acogiendo este deseo del Papa, que se lamentaba de que lo que antes sabían hasta los niños, ahora no lo saben los adultos, empezamos con una serie de 13 capítulos a profundizar en lo esencial de nuestra fe católica. Si ustedes han seguido la serie del año pasado, recordarán que nosotros hemos hablado de las características principales de nuestra fe en Dios, el Dios que existe, el Dios que crea, el Dios que es el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios justo. Y hemos hablado también de cómo el hombre, partiendo de una relación inicial amistosa con el Dios que le había creado, se separa de él por el pecado original, este pecado que es también un pecado originante, el pecado de la soberbia, el pecado de la desobediencia. Bueno, no voy a repetirles ahora, ni siquiera hacerles un resumen de todo lo que fue estas catequesis, estas 13 primeras catequesis sobre la fe. Solamente quiero enlazarlas con las que vamos a comenzar ahora. Hoy es el primer programa de esta nueva serie. Vamos a continuar profundizando en la fe católica. Lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Sí, repito, el curso pasado vimos lo esencial de Dios y del amor de Dios. Ahora vamos a verlo desde otro punto de vista, es decir, cómo es la relación del hombre con Dios y cómo tiene que ser esa relación del hombre con Dios. Naturalmente, esto no es más que otra etapa, otro paso, porque hay todavía muchísimo que seguir explicando y profundizando. Pero en estos 13 capítulos vamos a profundizar en esto. Y lo primero que hay que decir es que en el inicio, la experiencia inicial del hombre y de la mujer, la experiencia inicial fue una experiencia de amor. Fue una experiencia de gracia. Lo primero que el hombre experimenta no es el pecado. Lo primero que el hombre, Adán y Eva, lo primero que experimenta el hombre, la primera familia humana, el hombre y la mujer, es el amor, es la gracia, es una relación con Dios maravillosa que le hace feliz. Es lo que se llama el paraíso. El paraíso terrenal, el paraíso, por supuesto, eran unas condiciones también de tipo físico, pero sobre todo el paraíso consistía en una relación con Dios que hacía que el hombre, con lo que tenía, fuera extraordinariamente, plenamente feliz. Por tanto, la primera experiencia del hombre en su relación con Dios, la primera experiencia del hombre en tanto que hombre, fue la de la felicidad. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el fondo el hombre añora siempre ese paraíso perdido. El hombre siempre desea volver a esa etapa inicial de felicidad que un día gustó y cuya memoria no se ha borrado. Tenemos una especie de memoria genética, de memoria congénita, de memoria atávica, de que la felicidad existe porque un día nosotros quizá no, pero alguien que nos precedió un día la gustó. Conviene leer algún texto que habla sobre esto. En este caso, lo primero que voy a leer es un texto de la Constitución Conciliar Gaudium et Spes. Dice así: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. El Catecismo, en el número 27, añade: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Es decir, partiendo de este primer punto, repito, he citado la Gaudium et Spes, he citado el Catecismo, lo que nosotros tenemos que plantearnos, sobre todo de cara al trabajo evangelizador,
es que el hombre ya ha conocido la felicidad. El hombre ya ha conocido el paraíso. Y en cualquier hombre está ese gusto por el paraíso perdido, esa añoranza de la felicidad. Lo que hay que hacer es ayudar a la persona a que se dé cuenta de que eso con lo que sueña, ese deseo universal, que es el deseo de ser feliz, eso lo tiene dentro porque un día lo probó, aunque fueran muchísimas generaciones antes. Y que lo que tiene que hacer es identificar la felicidad con la que sueña con la unión con Dios. San Agustín, que es en tantas cosas un gran maestro de humanidad y de espiritualidad, decía a propósito de esto, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y también recordaba aquella frase que, según el propio santo, le dijo en su momento el Señor: no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Primer punto, por lo tanto, en este nuevo comienzo, en este caminar para seguir profundizando en nuestra fe católica. Primer punto, cada uno de nosotros, incluso sin saberlo, cuando desea la felicidad, y eso es un sentimiento absolutamente universal, cada uno de nosotros está añorando el paraíso perdido. Está añorando no solo una condición en la que no había enfermedad, no había necesidad de trabajar, etc., sino que está añorando el encuentro con Dios que le hacía feliz, que hizo felices a nuestros primeros padres. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer de cara a nuestra fe y de cara a la evangelización es darnos cuenta y ayudar a los demás a que se den cuenta de que pueden ser felices, es posible la felicidad si logran volver a esa etapa inicial, si logran recuperar el paraíso perdido, es decir, si logran volver a la unión con Dios. Y la unión con Dios no está fuera de ti, sino que está dentro de ti. Cuando el hombre se da cuenta de esto, entonces inmediatamente se pone en camino. Creo que ahora, dicho esto, hablando de esta experiencia atávica, ¿verdad? Hay que dar un paso más, porque no estamos hablando solo de una experiencia inscrita en nuestros genes y que tenemos que redescubrir, tenemos que hacernos conscientes de ella, sino que además, por lo menos nosotros los católicos, podemos decir, todos, más o menos, podemos decir que hemos tenido también experiencias personales de Dios, que nosotros no solamente hemos creído en el amor de Dios, sino que también hemos experimentado ese amor de Dios. Esta experiencia del amor de Dios es una experiencia fundamental en nuestra vida. Hay que volver a traerla a la memoria. Si no se hace, cometemos una enorme injusticia para con Dios. Y esto es un problema para muchos católicos, quizá porque no les han educado a ello, no les han enseñado a ejercitar su memoria de lo bueno que han recibido de Dios, de los momentos dulces, de los momentos de luz. Se han encontrado, cuando llegan las dificultades, muy desasistidos, muy solos, no porque no tuvieran compañía, sino porque han olvidado los momentos en que sí tuvieron esa compañía. Por eso, primero, la felicidad la hemos gustado. Incluso antes de que naciéramos, la hemos gustado. Hay una felicidad genética, atávica, profunda, que el hombre recuerda, aunque nunca la haya experimentado, porque una vez los hombres la tuvieron, la unión con Dios en el paraíso. Y hay que ayudar al hombre a que se dé cuenta de que volviendo a esa unión con Dios es como será feliz. Pero en segundo lugar hay que ayudar al hombre, sobre todo al católico, a que recuerde su propia experiencia de Dios. Recordando su experiencia de Dios, el hombre va con más facilidad a hacer lo que tiene que hacer para volver a tenerla, para no perderla si es que la ha perdido. Quiero también aquí leer una cita que me parece muy útil. Es una cita también, naturalmente, de San Agustín en sus Confesiones. Dice: cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí ni pruebas ni dolor.
y mi vida, toda ella llena de ti, será plena. Es decir, cuando el hombre se vuelva a encontrar con su experiencia personal, con aquella experiencia inicial, se vuelva a encontrar con Dios, habrá encontrado la felicidad. Cuando esto se hace, cuando esta memoria se ejercita, nosotros que estamos preparados, o por lo menos más preparados, para afrontar los problemas que tenemos en la vida. Estamos haciendo un acto de justicia para con Dios y estamos haciendo un ejercicio que nos ayuda a estar seguros en los momentos de oscuridad de que Dios no nos ha abandonado. Y solamente así, solamente con este ejercicio de la memoria, estaremos preparados para dar el paso fundamental, el paso del que les he hablado al principio, el paso de la fe a la caridad, es decir, el paso del agradecimiento. Señor, tú eres mi felicidad. Señor, yo he experimentado, no solamente he creído, sino que yo he experimentado que en ti he encontrado la dicha que anhelo. Yo he experimentado que tú eres el que llenas de sentido y de esperanza mi vida. Ahora, Señor, dime qué puedo hacer yo por ti y te suplico que me digas algo porque necesito hacer algo para devolverte, aunque sea solo un poquito del amor que tú me has dado. Primera parte. Segunda parte, esta experiencia de Dios, esta fe y esta experiencia de Dios y del amor de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo nos enseña la Iglesia que es? ¿Cómo la hemos experimentado nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros del amor de Dios? Ese amor en el que hemos creído y ese amor que hemos conocido. ¿Qué podemos decir nosotros del amor de Dios? Ahora, a continuación, vamos a ir enumerando en este capítulo, en este punto primero de la serie nueva y en el siguiente, algunas características de ese amor de Dios. Dios nos ama. Nosotros creemos en ese amor. Es un elemento fundamental de nuestra fe. No solamente confesamos Dios existe, sino que también decimos ese Dios que existe, ese Dios que crea, ese Dios que juzga, ese Dios que perdona, ese Dios es amor. Dios nos ama y este es el elemento más bello, esperanzador y positivo de toda nuestra fe. No solamente existe, sino que este Dios que existe nos ama. Este Dios que existe me ama a mí. Ahora bien, repito, hemos hecho esta experiencia de Dios, la hicieron nuestros primeros padres, no la hemos olvidado y la hemos hecho cada uno de nosotros, más o menos, con más o menos intensidad. Y conviene recordarlo. Y conviene recordarlo y volverla a hacer continuamente. Y por eso, como les decía hace un instante, la verdadera evangelización será ayudar a la persona a que se dé cuenta de que la felicidad que busca solo la puede encontrar en Dios. De que la felicidad que busca como cualquier otro ser humano solo la puede encontrar volviendo al paraíso perdido. Y que ese paraíso perdido no está fuera de él en cosas, ni siquiera en personas, sino que está dentro de él, en su capacidad para unirse con Dios. Entra dentro de ti mismo y encuentra allí lo que da sentido a tu vida. Ahora bien, nosotros, los católicos, sabemos que hay un lugar especial donde está ese Dios esperándonos. Y sabemos que hay que hacer un esfuerzo y un trabajo para mejorar, para purificar, para aumentar nuestra relación con Dios. Y por eso, si nosotros queremos volver al paraíso perdido, si nosotros queremos encontrar la felicidad, tenemos que ser capaces de dedicar un tiempo a estar con ese Dios que es el tesoro de nuestra vida, que es el secreto de nuestra felicidad. Tenemos que encontrar un tiempo para la oración. Y tenemos que encontrar sobre todo un tiempo para la oración ante el sagrario. Es importantísimo insistir, no solamente para nosotros, en tanto que también nosotros necesitamos esa felicidad, sino de cara a la evangelización. Es importantísimo insistir en el valor de la oración y en el valor de la oración ante el sagrario. Claro que el sagrario no es el único sitio, ni mucho menos donde se puede rezar. Jamás la Iglesia ha dicho eso. Pero no cabe duda de que en el sagrario, estando presente Cristo, realmente presente Cristo en la Eucaristía, allí nosotros nos encontramos con el Señor. Partiendo de este encuentro personal que certifica, autentifica
esa experiencia atávica, genética, que tenemos en tanto que seres humanos de aquel paraíso perdido, pero que antes de ser perdido fue un paraíso real donde estábamos felices porque estábamos con Dios, partiendo de ahí podemos empezar a mejorar nuestra unión con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros, católicos, podemos decir de este Dios en el que creemos como Creador y Señor, pero también en el que creemos como amor? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir sobre el amor de Dios? En este programa y en el siguiente me gustaría decir algunos puntos sobre este tema, por supuesto, sin la pretensión de agotarlos todos, o sea que si a alguno le parece que lo que digo es poco, tendrá, seguramente, sin ninguna duda, tendrá toda la razón. Lo primero que a mí se me viene a la mente y al corazón decir sobre el amor de Dios, lo primero, lo más importante, lo que no quisiera dejar de decir, es que es un amor que yo no merezco. El amor de Dios es gratuito, es inmerecido. Esto, repito, para mí es lo más importante. Yo experimento el amor de Dios como algo que no merezco. Y sobre este punto habría que pararse una eternidad. ¿Por qué? Vuelvo al inicio. ¿Cuál fue el primer pecado? La soberbia. La soberbia. La soberbia de querer ser como dioses. Esa es la tentación. Si coméis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, si caéis en la trampa del relativismo, de decidir por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, entonces, le dice la serpiente a Eva y después a Adán, entonces seréis dioses. Seréis dioses. Y ellos, deseando ser dioses, deseando derribar a Dios de su trono y colocarse ellos en su lugar, entonces comen el fruto prohibido, deciden por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Al hacerlo, pierden el paraíso, porque ya les había dicho Dios, si coméis de este fruto, moriréis sin remedio. Y efectivamente, entra el mal en el mundo, porque separándose de Dios y volviendo contra Dios todo lo que Dios les había dado, ellos pierden esa felicidad que tenían cuando estaban en comunión, cuando estaban en gracia, cuando estaban en unión con Dios. Por lo tanto, nosotros, desde el inicio, desde aquel primer pecado, nosotros hemos roto con Dios y ya no merecemos su amor. Y esto hay que decirlo, es extraordinariamente importante. Vivimos en una época en la cual todos nos consideramos merecedores de todo. En una época en la cual se ha inflado el concepto de derecho. Por supuesto, como consecuencia ha desaparecido el concepto de deber. En esta época no existe agradecimiento. ¿Por qué? Porque el hombre considera que se merece todo lo que tiene y que merece incluso muchísimo más de lo que tiene. Esta es nuestra época. Y por eso, para avanzar seriamente en el camino de la fe, tenemos que empezar por decir, yo no merezco el amor de Dios. Si no, no puede nacer en nosotros la gratitud. La gratitud solo nace como fruto de la humildad. Y la humildad existe cuando el hombre se hace consciente de que Dios, ese Dios que le ha creado, ese Dios que le ama, le ha creado por amor y le ama sin que Él lo merezca. Señor, yo no merezco tu amor. Tu amor es un don para mí, yo no lo merezco, pero no porque yo sea especialmente canalla o sinvergüenza, sino porque ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Repito, este es el primer punto que nosotros tenemos que confesar cuando hablamos de nuestra fe en Dios. El amor de Dios es gratuito, es inmerecido. Esto es extraordinario. Esto es una fuente de paz, porque si yo pensara que el amor de Dios se debe a mis méritos, estaría volviendo a caer en la soberbia. El primer pecado, pecado original y originante, pero a la vez me crearía una enorme incertidumbre. Si el amor de Dios me lo he ganado yo, de alguna manera Dios me ama porque yo me lo merezco, ¿qué sucederá cuando yo deje de merecerme el amor de Dios? Lo que sucederá posiblemente es que Dios deje de amarme. Esto no es así.
Dios me ama de forma inmerecida. Yo no merezco en absoluto el amor de Dios. Yo no lo merezco. Solamente entonces, dándome cuenta de la profundidad de esta afirmación, de todas sus consecuencias, voy a poder pasar al agradecimiento. Pero antes de eso, un riesgo, hay que decirlo también. Si yo parto de un amor de Dios gratuito, que no merezco, corro el riesgo de abusar del amor de Dios. Corro el riesgo, y ese riesgo se ha corrido y se ha caído en él en estos últimos decenios de una forma muy frecuente, incluso masiva, corro el riesgo de abusar de un Dios que me ama tanto. ¿Cuántas veces he escuchado a laicos y a veces también a algún sacerdote decir, Dios no te va a condenar? Es imposible porque Dios te ama tanto, que Dios no va a condenar nunca a sus hijos. El infierno no existe, o si existe, está vacío. Esto lo he escuchado muchas veces. Es decir, el amor de Dios es utilizado a veces por algunos o por muchos contra el propio Dios, delante de un Dios bueno, delante de un Dios que nos ama infinitamente. Son muchos los que han abusado, son muchos los que han dicho, mejor, nos ama y por lo tanto podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque como nos ama sin mérito por nuestra parte, podemos hacer lo que queramos porque Él nos va a seguir amando. Meditaremos en el próximo capítulo más sobre este punto y sobre cómo el amor de Dios efectivamente no está relacionado con nuestras obras. Pero antes hay que decir, y es el momento de decirlo, que no podemos volver el amor de Dios contra Dios. No podemos hacer una experiencia abusiva del amor de Dios. Y a propósito de esto, quisiera leer también un texto. Escribe, ese es un texto de San Pablo en la carta a los Gálatas, donde dice, lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Es en el capítulo 5, en el versículo 6. Es decir, nosotros que creemos en el amor de Dios, no podemos volver contra Dios su amor. No nos lo merecemos, pero eso no puede transformarse, ni mucho menos, porque no es justo, en un abuso del amor de Dios. Este tema, un tema fundamental al cual vamos a volver varias veces a lo largo de estos 13 capítulos, es el tema que de fondo provoca la división entre luteranos y católicos. Es la cuestión de las buenas obras, es la cuestión de si la fe por sí misma es suficiente para salvarse sin necesidad de las buenas obras. Es la cuestión del libre albedrío, es la cuestión de la justificación. Por eso he querido leer esta cita. Es decir, es el propio San Pablo el que dice que la fe tiene que ser activa. Y por supuesto lo va a decir también el apóstol Santiago cuando en una especie de dialéctica positiva con San Pablo, no negativa en el sentido de que va uno contra el otro, sino que se complementan y se enriquecen el uno al otro, dice, oiga, demuéstrame con tus obras tu fe, porque si no, tus obras son las que van a decir que tu fe no es verdadera, y tu fe sin obras es una fe muerta. Por eso, en este primer punto, para zanjarlo, lo que tenemos que hacer es confesar que Dios nos ama gratuitamente, inmerecidamente, que esto es maravilloso y es para mí una fuente de paz, es una fuente de seguridad, es una fuente de luz. Yo sé que Dios me ama, no tengo ninguna duda sobre el hecho de que Dios me ama, y Dios no me ama porque yo lo merezca. Dios me ama porque me ama, Dios me ama porque es mi Padre, Dios me ama porque es mi Creador, Dios me ama porque Él es amor y no puede hacer de otra manera. Pero yo no voy a volver contra Dios la bondad de Dios. Mi fe en el amor de Dios será auténtica cuando sea una fe activa, como dice San Pablo. Es decir, cuando sea una fe capaz de transformarse en obras. De lo contrario, yo estoy transformando el amor de Dios en algo contra Dios y en el fondo contra mí mismo.
Una fe sin obras es una fe muerta. Por supuesto que nos faltan muchas otras cosas para decir en qué consiste el amor de Dios. Por ejemplo, es un amor redentor, es un amor que nos sostiene en la lucha. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En este me conformo con que tengamos claras algunas ideas. Hay un paraíso perdido que queremos siempre volver a encontrar. Ese paraíso, esa felicidad que añoramos todos los hombres, solo la vamos a conseguir y a encontrar en la unión con Dios. Esa unión con Dios la hemos experimentado también y podemos volverla a experimentar en nuestra oración. La hemos experimentado cuando estamos ante un sagrario, no solamente allí, pero de una forma especial allí. Y lo que hemos experimentado cuando hemos pagado el precio de estar allí, es decir, cuando no hemos sido unos comodones y hemos ido allí al encuentro con Cristo, lo que hemos experimentado es que Dios nos ama de forma gratuita e inmerecida. No hagamos del amor de Dios algo contra Dios, hagamos del amor de Dios el punto de partida para empezar nosotros a amar a Dios. Dios me ama, no lo merezco, gracias Señor, quiero gastar mi vida por amarte a ti. Todo lo que te dé es poco, porque lo que tú me has dado es infinitamente más. Pero este poco que yo te puedo dar, Señor, este poco estoy deseando dártelo. Ojalá que tuviera más para darte más. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.